Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando y viendo en diferentes partes del mundo, ya que esta avenida, esta autopista del YouTube recorre el mundo entero y son las cosas que Dios había prometido desde la antigüedad. Cuando vemos en el libro de Daniel, cuando Dios le revela a Daniel que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría. Y cuando Dios estaba hablando de la ciencia, no solamente se refería a la ciencia médica, que obviamente ustedes saben que ha adelantado muchísimo. Y por supuesto la tecnología, saben, ustedes están viendo todas las cosas que se pueden hacer, muchas veces para el mal, pero si utilizamos estos medios para predicar la palabra del Señor y en mi caso enseñar sobre su palabra para que el conocimiento que usted adquiera pueda utilizarlo para enseñar a otros. Siempre el propósito de estas enseñanzas es que lo que usted adquiera, mi querido hermano y hermana, lo use usted para educar a otro, para que esto no se quede aquí. Y le pido por favor, si son ustedes tan amables, compartan este video, compártanlo en sus redes sociales para que les llegue a mucho más y no que el hermano y doctor Jesús Manuel Quiñones sea conocido, sino que la palabra del Señor sea conocida. Usted no me tiene que conocer a mí. Dios me conoce y mi nombre está escrito en el libro de la vida, que es lo más importante. También pido a Dios que el nombre suyo esté escrito en el libro de la vida. Y por favor, si usted no se ha suscrito, suscríbase. Esta es Hablemos de Historia con Jesús Manuel. Así que en el día de hoy estamos aquí desde Texas, el estado de Texas, North Texas, y vamos a compartir una vez más la bendita y poderosa palabra del Señor en la enseñanza. Estamos tratando la historia de la cristiandad, cómo comenzó. Y fíjense que la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo comenzó la persecución bajo el emperador Nerón. Y nos quedamos en el que el emperador Nerón había sido muerto en el año 68. De hecho, el Senado romano lo catalogó, como podríamos decir hoy, persona non grata. O sea, nadie lo quería. Es como si comparásemos, ya que en el momento en el que estamos grabando este video, ustedes saben que lamentablemente nuestros hermanos allá en Ucrania están siendo, han sido invadidos, y oremos para que Dios tome control. Sabemos que la palabra del Señor no puede mentir y lo que está escrito sucederá, pero le pedimos a Dios en nuestras oraciones que la iglesia siga permaneciendo firme, porque allí en Ucrania hay iglesias que adoran a nuestro Señor Jesucristo y aún en Rusia, recuerden, nosotros no podemos odiar a nadie. Tenemos que orar para que Dios tome control, porque aún en Rusia hay gente que alaba y adora a Dios en espíritu y en verdad. Una cosa son los rusos, otra cosa son sus gobernantes. El gobernante que está ahora, lamentablemente, pues es la persona. Fíjense, vamos a utilizarlo como comparación, ¿verdad? Nerón persiguió a los cristianos bajo su locura, y bajo su locura este señor está persiguiendo y ha invadido al país de Ucrania, ¿verdad? No vamos a, aunque soy doctor en historia, ¿verdad? No es el propósito, me estaría desviando de del propósito que entonces por el cual estoy haciendo estos videos, pero nada más estoy haciendo una comparación para que ustedes entiendan, ¿verdad? Un paralelismo histórico es lo que estoy haciendo en estos momentos. Así que fíjense, Nerón en el año 68, primer siglo de la era cristiana, fue declarado persona non grata por el Senado, y sabiendo que le iban a dar muerte, se hizo suicidar, se hizo matar por un esclavo. Obviamente él tomó la decisión y pronunció las siguientes palabras: ¿qué artista muere en mí? Así que estamos hablando del año 68, a la muerte de este señor.
del suicidio, pues ocurrió en Roma, en todo el imperio, una guerra civil. Sabemos que una guerra civil es cuando dentro de un mismo país hay luchas por quién toma el poder. Así que durante ese tiempo, pues los cristianos disfrutaron de una relativa calma, porque lo último que les había dicho era que ciertamente las leyes del emperador Nerón fueron abolidas, pero los edictos, que son otra cosa, un edicto que otro emperador bien podía seguir, bien podía no seguirlo, pero durante un año, fíjense que hubo aproximadamente de 3 a 4 emperadores, más o menos, si la memoria no me falla. Tenemos al emperador, al general Galba, que general de las legiones que estaban ubicadas en el norte de África, tomó el poder. Después del emperador Galba fue muerto, vino otro llamado Otón, otro llamado Vitelio. Dice que todo en el término de un año 68 al año 69. Fíjense que qué está ocurriendo al mismo tiempo, casi simultáneamente, la muerte de Nerón. En el territorio de Israel están ocurriendo todas las rebeliones del pueblo judío en contra de la dominación romana. Y ya habíamos discutido en vídeos anteriores cómo entonces los romanos habían dado muerte a todos aquellos que podían descender desde el punto de vista sanguíneo de Jesús, que había sido crucificado bajo Tiberio César. Como entonces habían dado muerte a Simeón, porque cuando empezaron las investigaciones, ¿quién desciende de este Jesús que crucificamos hace como 40 o 30 años atrás? Ah, pues mira, por ahí queda un hombre llamado Simeón, que era su hermano. Claro, sabemos que su hermano, según José y María, porque María después que Jesús nació, se unió sexualmente a su esposo José y tuvo otros hijos. Así que esos serán entonces otros temas que más adelante, si Dios así lo permite, vamos a estar discutiendo. Y en muchas partes de la Biblia lo vemos, pero ese no es el tema en estos momentos, mis queridos hermanos. Así que estaba combatiendo en Jerusalén este general llamado Vespasiano y su hijo Tito. Así que Vespasiano, una vez Vitelio es muerto, es enviado, pues entonces le envían razón de que vaya a Roma, que se encargue del problema que está ocurriendo. Así que Vespasiano deja a su hijo Tito, y Tito es quien finalmente quien se convertirá en emperador más adelante, pero es quien toma la ciudad de Jerusalén, quien la conquista. Así que para mayor referencia yo pues les sugiero Guerras de los Judíos de Flavio Josefo. Lo puede conseguir en cualquier librería y por supuesto en Amazon. Anuncio no pagado. Así que como pueden ver es donde se narran con mayores detalles. Yo no quiero entrar en esos detalles ahora. Es para que vean que mientras que en Jerusalén, Judea, se están viviendo la rebelión de los judíos, en Roma está ocurriendo que en un solo año hay 4 emperadores, y el último de ellos fue Vespasiano, quien gobernó entre el año 69 al 79 del siglo I, durante 10 años. Y durante ese tiempo los cristianos nadie los persigue, porque como hay tanto problema, deciden entonces dejarlos tranquilos por un tiempo. Así que Vespasiano muere de causas naturales. Es uno de los pocos emperadores que logra morir de causas naturales, ya que vamos a ver en la historia del imperio cómo se levantan otras personas. Y muchos de los emperadores eran muertos porque la propia guardia pretoriana, que es como si dijéramos el servicio secreto de los Estados Unidos encargado de velar por la seguridad del presidente, muchos de ellos traicionan al propio emperador, a quien se supone que entonces cuidaran. Pero ¿qué sucede?
muere Vespasiano, le sucede su hijo Tito, aquel que 10 años atrás había conquistado Jerusalén. Lleva, de hecho, muchas de las riquezas obtenidas en el templo son llevadas a Roma. Y fíjense que en Roma todavía están en un lugar que ustedes conocen como el Vaticano. O sea, la iglesia, siglos más adelante, cuando toma el Estado, se une a la iglesia, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Todas esas riquezas que son llevadas del templo de Jerusalén a Roma están en el Vaticano. De hecho, Israel ha hecho muchos intentos para que el Vaticano les devuelva esas riquezas que estamos hablando que tienen poco más de 2000 años. Obviamente Roma se ha negado pues entonces a devolverla, pero eso vamos a discutirlo mucho más adelante. Así que fíjense cómo entonces Tito solamente está 2 años en el poder, entre el año 79 y el año 81. No hay persecución que tengamos entonces constancia alguna de cristianos. Aunque déjenme decirles, mis queridos amigos y hermanos, que en el siglo primero no hay tanta información sobre las persecuciones. Claro, hay muchas porque se ha perdido, otras porque como no hay una persecución sistematizada en contra de los cristianos, por eso no hay tantos escritos. Ahora vamos a ver que ya en el siglo segundo hay muchos escritos que ciertamente pues han llegado hasta nuestros días. Así que cuando muere Tito en el año 81, sube entonces al poder este señor llamado Domiciano. Domiciano era hermano de Tito e hijo también de Vespasiano. Así que sí, él era Domiciano Vespasiano, era su apellido. Así que al principio fue muy benevolente con los cristianos, no se les persiguió. Sin embargo, vamos a ver que en el transcurso de la historia, aparentemente es porque él intenta retomar las viejas tradiciones romanas, los viejos cultos a los dioses. Uno podría decir desde el punto de vista espiritual, a los demonios, ¿verdad? Pero para mantenernos en el curso como profesor de historia, intenta pues entonces mantener la tradición a los viejos dioses. Así que los cristianos comienzan a ser perseguidos. Y de hecho, una de las cosas que le pidió Domiciano a los judíos, no a los cristianos, es que la ofrenda que ellos enviaban al templo en Jerusalén, ya que el templo había sido destruido por su hermano Tito años antes, le enviaran a Roma. Obviamente, de más está decir que los judíos se negaron, así que ya entonces comienza la persecución sistemática contra los judíos también. Persecución que no se detuvo hasta 40, hasta 80 años atrás, en los que, como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente, no hay un censo, 6 millones de judíos. Ahora, ¿dónde se da la persecución? Miren, mis queridos hermanos, la persecución se da aproximadamente, no en todo el imperio romano era pues sumamente grande, cubría desde la mitad de lo que hoy día es Inglaterra, los romanos le llamaban Britania, casi todo el norte de Europa, lo que es España, llamado Hispania, lo que era Francia, llamado Galia, Bélgica, Holanda, Suiza, eso eran los conquistados por Julio César, siglo I antes de Cristo. Vamos a decir no Alemania, porque los romanos, la frontera natural de su imperio era en el río Rin, esa era su frontera, pero todo lo que es Hungría, lo que es Rumanía, lo que es el área que ustedes conocen hoy como los Balcanes, hogar de la antigua Yugoslavia, todos los países que ustedes saben que están ahí en el mapa, Croacia, Serbia y Montenegro. Es para que tengan una idea de todo lo que cubría el imperio.
Y recuerden que en esos tiempos la comunicación no era como en estos días, aunque los romanos con sus calzadas tenían un método bastante bueno de llegar relativamente rápido para los estándares de la época a las diferentes regiones del imperio. No era pues entonces algo fácil. Hoy tenemos la internet y obviamente en 5 o 6 horas ustedes llegan, dependiendo de dónde se encuentre, ustedes llegan a los diferentes lugares. Por eso es que la persecución no se da en todas partes del imperio. Obviamente, en algunas ocasiones se extiende poco más allá de las fronteras de lo que es Italia hoy día, Roma. Por ejemplo, llegan a Oriente Medio, lo que es Turquía, conocida como era provincia del Imperio Romano, conocida como Asia Menor. Todo eso, Judea, era parte del imperio. Así que se da en algunas partes, yo les mencionaba en capítulos anteriores, que las persecuciones llegaron incluso a la Galia, lo que es Francia, o le vamos a dar más detalles más adelante. Así que fíjense que en ese tiempo, en el tiempo de Domiciano, es que se escribe el Apocalipsis en la isla de Patmos por este personaje llamado Juan, que ya les mencioné en capítulos anteriores, que posiblemente no haya sido el mismo Juan, apóstol de Jesucristo, sino otro Juan. No importa a quién Dios le haya dado la revelación, lo importante es que la dio y que esa revelación estamos comenzando a verla en estos tiempos. Yo estoy completamente seguro, mis queridos hermanos, que nosotros somos la generación que va a ver el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Así que durante ese tiempo, ya les dije, Domiciano comienza una persecución sistemática de los cristianos hasta que el propio Senado romano lo declara tirano y es asesinado. Él es asesinado en su propio palacio. Ahora, ya entonces con eso, mis queridos hermanos, estamos entrando al siglo segundo de nuestra era. ¿Qué cosas sucedieron en el siglo segundo? Fíjense, permítame, y aquí tengo que leerlo. Es una cita de un hombre llamado Ignacio de Antioquía. Antioquía, usted sabe que si usted va al libro de los Hechos, Pablo estuvo mucho tiempo ahí predicando la palabra del Señor. En Antioquía, él fue presbítero. Antes a los pastores se les conocía como presbítero. Y fíjense cómo entonces él dice las siguientes palabras en una de 7 cartas que escribió. Estoy empezando a ser discípulo. El fuego y la cruz, muchedumbre de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal de que alcance yo a Jesucristo. Ignacio de Antioquía. Más adelante vamos a dar más detalles de quién era este señor, pero fue uno de los muchos mártires que dio su vida por el Evangelio. La pregunta que yo me hago y les hago a ustedes que me están viendo del otro lado, mis queridos hermanos, ¿cuánto nosotros que estamos acostumbrados a estar en una cierta comodidad, tenemos una zona cómoda, cuánto estaremos nosotros dispuestos a sufrir por el Evangelio? Ustedes saben que cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, viene ese gozo, lo que se llama el primer amor, que nunca debe pasar. Ustedes saben que Dios, Señor, le reclama a una de las iglesias del Apocalipsis: mas tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y ese primer amor, esa pasión, ese fuego por querer hacer la voluntad de Dios, por querer agradarle en todo, ese fuego, mis queridos hermanos, nunca debe pues entonces apagarse. Así que estoy ahora predicando más que enseñando, pero es que viene a mi mente cuando uno lee cómo estas personas, y aún en el siglo XXI, en el momento en que usted ve el video, en el momento en que yo les estoy hablando, alrededor del mundo, en lugares que nosotros no conocemos siquiera sus nombres, hay gente sufriendo por causa del Evangelio. Pero ¿qué sucede? Cuando Cristo llega a la vida del ser humano, cuando el fuego de Dios invade nuestra alma, cuando el fuego de Dios invade nuestro espíritu, nosotros no podemos quedarnos callados. El profeta Jeremías
cuando dijo que no quería hablar más de Dios, que no quería profetizar más en su nombre, dijo, mas hay un fuego dentro de mí, intenté sufrirlo, mas tú fuiste más fuerte que yo. Así que Dios, el Espíritu Santo es mucho más fuerte que nosotros y nos impulsa a querer hacer su voluntad. Pero es algo que usted y yo tenemos que mantener día a día. Si usted y yo no buscamos la presencia de Dios, mis queridos hermanos, ¿saben qué? No podremos, como Ignacio de Antioquía, sufrir todo con tal de alcanzar pues entonces a Cristo. Quizás uno sueña, número uno, como ya les he dicho, ser arrebatado. Ya quisiera yo, eso solamente, eso está en la prerrogativa de nuestro Señor, llegar pues entonces a ser pues entonces arrebatado. Pero si está en los planes de Dios que uno entonces sufra por causa de su nombre, ¿se va a rendir uno? Esa es la gran pregunta. Así que ven ustedes que entonces Domiciano es asesinado en el año 96, ya casi finalizando el primer siglo. Y fíjense que hay un detalle muy importante. Son unas correspondencias entre Plinio, les voy a decir quién era Plinio, y Trajano. Trajano entonces fue emperador entre el año 98 al 117 después de Cristo. Estamos hablando que cuando murió o cuando mataron al emperador Domiciano, le sucedió uno llamado Nerva, que ya era una persona pues bastante anciana, solamente estuvo 2 años en el poder. Así que cuando sube Nerva, adopta como hijo suyo a Trajano, que era un general muy respetado por sus tropas. De hecho, para que tengan una constancia histórica, fue quien inició y finalizó prácticamente las conquistas del Imperio Romano a los dacios. Y usted se preguntará quiénes eran esa gente. El pueblo que hoy día es, si usted va al mapa de Europa, y ya que estamos viviendo la crisis de Ucrania, Hungría, Rumanía hace precisamente frontera con Ucrania. Muchos ucranianos están cruzando la frontera para huir de la guerra hacia Rumania. De hecho, Rumania lleva ese nombre por Roma. De hecho, el idioma rumano proviene del latín. De la misma forma que el español, el francés, el portugués, el italiano, el rumano también proviene del latín. Y parte del inglés también, muchas de las palabras, si usted las analiza, vienen del latín. Aunque ese no es el tema, es para que usted tenga constancia, ¿no? Lugares donde el Imperio Romano tuvo presencia, en esos lugares, pues sus lenguas, el latín es una lengua muerta, pero sus descendientes son estas lenguas llamadas romance. Así que este emperador Trajano conquistó esa área. Así que Plinio era pues entonces gobernador en torno al año 110 después de Cristo, siglo ya segundo, en la provincia romana que se conocía en aquel entonces como Bitinia Pontus, que eso es al norte de Turquía. Recuerden que Turquía era parte del Imperio Romano. Y de hecho, aunque el Imperio Romano siglos más adelante, la mitad oeste cayó, el Imperio Romano del Este, el Imperio Romano del Oeste no cayó. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Así que él era gobernador y le envió una carta que tenemos constancia todavía hoy, donde le pregunta, bueno, hay un culto que me imagino que usted, emperador, conoce, que es el culto de los cristianos. De hecho, en la ciudad que yo gobierno, muchos de los templos a los dioses están prácticamente vacíos. Y es que cuando llega el Espíritu de Dios, cuando el Evangelio llega a las provincias, llega a las vidas del ser humano, los países son impactados por el Evangelio. Y donde el Evangelio llega, hay libertad, la gente prospera. No estamos hablando de la prosperidad falsa que hablan por ahí, la prosperidad del alma, aunque sabemos que Dios bendice, pero la finalidad del Evangelio no es yo enriquecerme, sino que entonces yo soy enriquecido porque tengo a Cristo, tengo libertad, tengo paz. Así que le decía en esa carta
Plinio al emperador Trajano, mire emperador, muchos templos están vacíos. ¿Qué hago yo con estos cristianos? Así que, pero estos cristianos, decía, yo los he observado y ellos lo que hacen es cantar a su famoso Cristo, que no van a cometer robos, y obviamente eso es bueno para nosotros, que no tengamos gente que ande robando aquí en la ciudad, pero que los sacerdotes de los dioses, de los templos que están vacíos, se están quejando. ¿Por qué? Porque no tienen clientela. Así que hago. Así que el emperador Trajano dice, bueno, Plinio, no admitas acusaciones anónimas, porque antes, según el derecho romano, una persona tenía derecho a tener de frente a sus acusadores. Vamos al libro de los Hechos rápidamente, donde usted ve que cuando Pablo es llevado preso a Roma, se escribe una carta en los últimos capítulos del libro de los Hechos, y cuando se le escribe al prefecto, que es el que recibe los presos, dice, me parece, pues entonces no es costumbre de los romanos acusar entonces a la persona y que la persona no tenga delante a sus acusadores. Es parte del derecho romano que la mayor parte de los países de Latinoamérica todavía siguen el derecho romano. En el caso de aquí de los Estados Unidos y de Puerto Rico, de donde yo soy, utilizamos el derecho anglosajón, ¿verdad? No, yo no soy abogado, soy profesor de historia, así que no voy a entrar en esos detalles, pero es para que usted sepa. Así que él dijo, mira, si esta gente no roba, esta gente, pues entonces mira, no gastes dinero del Estado en perseguirle. Ahora, tampoco admitas ninguna acusación anónima. El que quiera acusar a un cristiano, que presente, que diga su nombre, diga su dirección, a qué familia pertenece, ¿no? Parte del derecho romano. Si alguien los acusa, entonces tú los arrestas. Pero si nadie los acusa, no los arreste, porque eso es gastar dinero del Estado en perseguir a gente pues que no anda haciéndole daño a nadie. Ahora, una vez sean acusados, entonces usted los lleva ante el tribunal y les va a dar la oportunidad de que maldigan a su famoso Cristo. Si entonces no lo maldicen, si no queman incienso ante la estatua del emperador, entonces usted los castiga. Miren, de más está decirle, mis queridos hermanos, que lamentablemente muchos cristianos sucumbieron. O sea, la persecución, los momentos difíciles, no los aguanta todo el mundo. Muchos cristianos que fueron llevados ante la justicia, cuando se les dijo, mira, maldice a Cristo o te voy a quemar, que te voy entonces a pasar por este suplicio. Muchos no aguantaron presión y maldijeron a Cristo o entonces le quemaron incienso al emperador. Así que, fíjense que estamos hablando del año 110. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué les estoy yo diciendo con eso? Que ya estamos viéndose, por lo menos hay un punto a favor de los cristianos. No podían haber acusaciones anónimas. Así que muchos sucumbieron, claro, muchos de los que sucumbieron después se arrepentían, muchos de ellos lo hacían. Es que precisamente Jesús lo dijo, en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que no temiéramos porque Él ha vencido al mundo. Si usted quiere, pues entonces soportar la persecución, solamente hay una forma de hacerlo: llenarse del Espíritu Santo de Dios, porque cuando usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, tenemos la valentía, tenemos la fuerza para resistir los días malos que nos ha tocado vivir y que van a seguir empeorando. Así que, mis queridos hermanos y amigos, será hasta la próxima, si el Señor así lo permite, donde seguiremos estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga.